Hey, gente, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de cómo nos estén escuchando. Pues aquí nuevamente nos encontramos con mi compa Stalin y mi compa Mario. Nuevamente para aquí platicar de los temas que son interesantes para ustedes, de libros, ideas y varios temas que podemos abordar para conversar y presentarles una perspectiva interesante de la cual no sé qué tema vamos a abordar hoy día. Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestro nuevo podcast. El día de hoy pues vamos a tratar un tema que lo hemos hablado ya en los episodios anteriores y que ha sido recurrente. Exactamente, vamos a hablar sobre inteligencia emocional. Y dado eso, pues me gustaría mostrarles el libro bajo el cual nos hemos guiado. Es Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. La verdad es un libro, al igual que El Sutil Arte, es un libro que les recomendamos leer. Principalmente porque les va a enseñar mucho a nivel de cómo manejar sus emociones. Y sin más, mi queridísima gente, pues damos inicio a este podcast, a este episodio. Así que exactamente vamos a hablar de 3 temas puntuales que hemos visto, que son, lo principal de este libro, o por lo menos desde nuestra concepción consideramos principal. Bueno, el primero de ellos es ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Para qué sirve la inteligencia emocional? Y de forma más puntual, ¿qué son las emociones? Me gustaría, compa Roberto, si tú tienes una perspectiva para ti, ¿qué son las emociones? Las emociones creo que son, o sea, bueno, para mí no, creo que son métodos en los cuales la vida o nuestra mente nos pone en situaciones de supervivencia. O sea, por ejemplo, cuando una persona puede sobre reaccionar ante algo que le puede pasar, es un instinto de supervivencia por el cual está enfrentando en ese momento. Obviamente existen varias emociones, hay una gran escala que podemos medirla desde la más buena hasta la más mala, pero son herramientas básicamente que nos ayudan nos permiten afrontar la vida, sea de perspectivas no tan correctas o de perspectivas muy asertivas. Entonces esa es la perspectiva que tengo respecto a eso. Ahora no sé qué Marito nos pueda compartir. Sobre este libro, el gran libro de Daniel Goleman. ¿Quieres saber entender tus emociones? ¿Quieres saber entender lo que sientes? ¿Quieres saber transitar aquellas cosas que sientes? ¿Quieres aprender a manejar el estrés, manejar ciertas cosas? ¿Cómo te afectan estas cosas? Este libro es full útil, muy útil para ti. El libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, por cierto, es un psicólogo, un periodista y a la vez un activista abrazárboles, entonces es una persona bastante interesante para estudiar y es alguien letrado que hizo su propio libro sobre inteligencia emocional. Claro que en su tiempo no creían que esto era tan útil, pero ahorita nos damos cuenta que la inteligencia emocional es mucho mayor que la inteligencia lógica para todas las funciones, porque como dices, si tú eres una persona que es predispuesta a autolesionarse, no puedes ser bueno en algo. Entonces tienes que saber controlar aquello que sientes para poder sentir y poder hacer las cosas correctamente. Por eso el poder comprender tus sentimientos es como una casita, pongámoslo así como una analogía de una casita. Que una casita tiene una chimenea. A esa chimenea le das de comer carbón, que son tus pensamientos, son tus vivencias, son aquellas cosas que vas pasando. Pero ¿qué pasa? Que el carbón cuando se quema forma humo. Si ese humo no tiene por dónde salir, no tiene por dónde transitar, que son nuestras emociones, lo que estamos pasando, ese humo va a pudrir la casa de dentro hacia afuera. Nosotros como seres humanos necesitamos una salida para todo aquello que tenemos quemando en nuestro corazón. Mi gente, en plano general, las emociones son aquello que guían parte de nuestras decisiones diarias. Como ha dicho Mario, aparte de la inteligencia que llevamos y que la tenemos como, digamos, la inteligencia racional, la forma racional en cómo llevamos nuestra vida, es la principal forma que vemos en general cómo actuamos. Pero es que las emociones o la inteligencia emocional es aquella que nos dicta qué hacer bajo ciertas circunstancias, qué hacer cuando tienes iras, qué hacer cuando tienes miedo, qué hacer cuando tienes que defender a alguno de los tuyos. O sea, pero mira, vamos a algo más práctico porque, o sea, en base a los conceptos ya nosotros podemos entender. Ahora bien, el público que nos esté viendo o la gente que nos esté escuchando,
deberíamos darle un ejemplo más práctico, digamos, en el caso de que, por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, que hay personas que a veces son un poquito displicentes, un poco beligerantes. A veces uno dice, carajo, ¿por qué me toca lidiar con este HDP, no? Entonces la cuestión es de, o sea, ¿cómo tú percibes la acción de la persona? ¿Cómo tú receptas la emoción? O sea, cómo tú receptas el mensaje de esa persona. Eso también depende de la inteligencia emocional. Es como decirte, yo soy compañero tuyo y te digo, oye Stalin, ayúdame con esto y te lanzo esto. Y tú lo puedes tomar como que... La primera acción. Claro, entonces yo hoy en día te puedo decir, aplico mi inteligencia emocional en entender de que no todo es personal, de que hay muchas personas que viven enojadas, frustradas, con miedo, con inseguridades, de las cuales los manes quieren imponer su falta de seguridad, se podría decir, entre comillas, no sé, en poner todo esto tan de una manera tan chocante, se podría decir, ¿no? Claro. No sé si viene a colación justamente de la perspectiva que estamos conversando. Claro. Es que, por ejemplo, a nivel emocional tú sabes que en realidad hay muchos factores. Por ejemplo, tú puedes decir que tengo una frustración. Es un ejemplo muy válido. Pero quién sabe, quizás tuvo un mal día, no se está pasando bien en casa. Entonces son varios conceptos. ¿Sabes? Aquí me acuerdo de una frase que decía este libro que es: la violencia genera más violencia. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Que aquí, de lado y lado de la parte de quien percibe una emoción, como la parte quien emana la emoción, digámoslo así, deben tener esa ligera inteligencia, deberían tener esa inteligencia emocional para manejar las situaciones. Pero también es cierto que cuando las emociones nos controlan y cuando no hay conocimiento de las emociones, es difícil manejarlas, controlarlas o entenderlas. Entonces son varios parámetros que se deben medir. Lo que yo podría decir por ahora es invitar a la gente a que lea, aprenda, parta del autoconocimiento, que ya mismo hablaremos de eso, pero es importante ir reconociendo todas las emociones. O sea, pero por ejemplo, tú, Marito, ¿qué ejemplo nos puedes dar tú? Claro. Desde tu perspectiva de un chico de 19 años. Desde mi perspectiva, bueno, también es todas las vivencias y experiencias que he tenido, que son algunas y otras. Es el saber controlar tus sentimientos es bastante complicado. Principios a nuestra edad, ya edades bajas por cuestión hormonal, por cuestión social, por cuestión de que recién estamos conociendo las cosas. Es complicado. Comienza a ser complicado porque tienes bastantes cosas con las que te comparas y bastantes cosas con las que deberías sentirte suficiente, pero a la vez no. Pero llega a este punto en que debes saber en realidad qué está bajo tu control. En realidad qué cosas tienes que sentir, porque algunas cosas, la mayoría de enfermedades están hechas por nuestra cabeza. La mayoría de enfermedades son un mismo espectro. Y un estudio bastante interesante que leí sobre las personas que tuvieron lobotomía, es un proceso horrible. No sé si han escuchado sobre esto. Terrorífico. Si el hisopado del COVID era horrible, pues esto no se compara. Ingresan un metal por la nariz y... Pero yo les explico para Por favor. ser un poco más brutal. Les metían un picayelo por la nariz y les metían con un martillo y les sacaban una parte. Ojo que quien se inventó esto no era un doctor. Ajá, no era un doctor. sí, no recuerdo muy bien la historia, pero es prácticamente metían un picayelo por la nariz y te metían. Claro que lo hacían porque vieron que había un cambio. Ajá, pero es que obviamente aquí no estamos hablando desde la parte científica, médica, obviamente nosotros no tenemos nada que ver, nosotros estamos viendo desde la parte histórica y de lo que nosotros concebimos ante esto. Asumo yo que cuando los manes picaban todas esas partes de la corteza prefrontal, liberaban partes que estaban inflamadas de sangre y eso les hacía como que el cerebro se desinflama un poco. Ajá. Y por eso se podría notar el cambio que tú mencionas de la cuestión del actuar y de la emoción que iban. Justamente por eso, porque esas personas sentían bastante daño en su parte prefrontal, porque el lóbulo prefrontal es aquel que hace que nosotros podamos sentir, nosotros podamos tener esta inteligencia emocional, para decirlo entre comillas, porque es algo que el ser humano se adaptó para poder empatizar y tener algo en común con los demás y poder tener nuestras relaciones sociales más conformes. O sea, perdón, para ponerlos en palabras más aterrizadas, más simples, la corteza prefrontal nos mantiene aquí en el presente, como decir, la parte consciente. Digamos, cuando usted se pega los tragos o se pega la harina colombiana, hace que la corteza prefrontal se apague por momentos y por eso
existen los Superman, los Iron Man, los Batman cuando están chumados, ¿no es cierto? Entonces ahí tú ya no controlas las emociones, solo sale el instinto animal de querer, por ejemplo, reproducirte con la primera man que aparece, escribirle barrabasadas y medias a tu ex. Y obviamente esto también viene a colación porque el tener un poco de inteligencia emocional implica también que el alcohol y estas sustancias que también están bastante cercanas a nosotros son supresores neurológicos de la parte consciente. Y obviamente cuando tú mezclas esta emoción reprimida y emociones que están en un sub y baja y que no tienes un control y están prácticamente en un tornado, no te va a contribuir realmente a encontrar la inteligencia respectiva para encontrarte en el presente. Bueno, ese era el pequeño paréntesis que quería hacer. Bien, mis compas, el siguiente tema, bueno, espero que les haya quedado claro qué son las emociones en forma general. Sí que les invitaría a que lean y estudien un poco más de esto, porque la primera conclusión es que las emociones guían el actuar de nuestra vida. El segundo tema que vamos a hablar es que todos los libros que hablan de emociones y de psicología, bueno, asociado a emociones, es que tenemos dos tipos de mentes, la mente racional y la mente emocional. ¿Cómo surgen estas mentes? Bueno, pues la mente emocional surge y se dice que en la historia, pues lo primero en formarse fueron las subcapas del cerebro. Y entre las subcapas del cerebro pues están los centros emocionales. Es por eso que los centros emocionales son los primeros que actúan en cada evento que sucede. Si alguien te hace enojar, si tú no tienes esa inteligencia emocional para manejar la emoción, vas a reaccionar de una lanzando un puñete. Exacto, es justo lo que mencioné al principio, que prácticamente las emociones son instrumentos como para la supervivencia. Y entender eso hace que hay que reconocer que sí somos unos salvajes, hombres y mujeres, porque van a decir, ay, es que los hombres y todo. Recuerden que venimos de... Dios. Somos un animal. Somos animales, hombres y mujeres. Aquí no vamos a estar diciendo, ay, es que tal o cual. No. Aquí todos. Pero la parte emocional, ese neocórtex, la nueva corteza que tenemos aquí, hace que nosotros podamos manejar ese nivel de violencia que puede surgir en las emociones o las partes de así de emociones que irradian o que lloras o que... Correcto. Y mira, por eso es bueno entender esto, ¿no? El tipo de mentes. Emocional, racional. Es importante entender que cuando uno ya empieza a controlar o a manejar bien las emociones, pues ya le puede dar rienda suelta un poco más a adoptar nuevos, ¿cómo se llama? Puede afrontar nuevos eventos sin que estos vayan a provocar enojos, fastidios, o sea, cosas que sin antes ese conocimiento emocional puedan llevarte a algo peor. O sea, básicamente lo que quieres decir es que todo lo que a veces pasan en los eventos de la vida, y cuando tú ya sabes manejarlos, cualquier persona que venga con una displicencia o que te venga con una grosería o que... tantas situaciones que pasan en la vida, no te desconfigura el actuar de esa persona. Entonces es como decir, cuando tú te conoces a ti mismo, las demás personas pueden decir, este es un HDP. Sí, pero para ti, yo conozco a la persona a quien soy. Entonces, ahora quisiera ver también la perspectiva de Mario, porque obviamente él, como te digo, el rango de nosotros de nuestra edad, nosotros ya tenemos otro tipo de herramientas. Claro. Bueno, el mismo hecho de estar ya curtiditos de tantos golpes que nos ha dado la vida, que obviamente, por ejemplo, en casos de trabajo, que hay gente que puede decir, es que mi jefe es un tirano, es un fascista y todas esas cosas. Y hay personas que no entienden de que a veces los jefes también están entre la espada y la pared. Y tienen presión encima. Y tienen demasiada presión. Imagínate que vos, que eres un pelado, que a veces uno entra con es que cómo me jode y todas las cosas, pero tú no te pones en el papel de entender qué es lo que ese man afronta y el por qué te está fastidiando a ti. ¿Sabes por qué es eso? La mayoría de jóvenes, y recién vi ahí varios videos interesantes que decían que después de los 25 años ya te comienzas a pensar las cosas. Y es como que, voy a pensar antes de pegarle un puñete a este man por decir esto. Cambio de 25 para abajo, toma.
Es que claro, Porque es como un tiro al aire. llega este punto en que dices, de 25 para abajo no tienes nada que perder. Es como que, pero después de 25 para arriba es como que me van a meter a la cárcel, puede que pase esto, puede que lo mate sin querer, puede que pasen bastantes cosas. Entonces, de 25 para abajo, diciendo mi opinión sincera, es como que no llegas a pensar esas cosas. La falta de empatía es bastante notoria para esas cosas. Como este estudio que leí sobre que hicieron a 10 personas normales y a 10 que estaban bastante mal de su cabeza con deformidades en su lóbulo prefrontal, preguntando. Estas 10 personas tenían una pistola de salva, las 20, y tenían que dispararle a un perro. Estas 10 personas sanas se la pensaron, pero aquellas 10 que tenían laceraciones en su lóbulo prefrontal no la pensaron. Entonces es casi la misma situación. Las personas jóvenes llegamos a ese punto en que no pensamos las consecuencias y no nos paramos a pensar lo que vamos a hacer o a decir, sin saber verdaderamente qué conflictos vamos a tener en el futuro. O sea, es muy válido lo que tú dices, pero también creo que considero que es como un volado, una moneda al aire. Ajá. Porque ahorita que, por ejemplo, que estaba de moda este man del... ¿Cómo era? Jeffrey Dahmer. Que el man, por ejemplo, nunca tuvo... Que es un asesino en serie y todas las cosas. Que el man nunca tuvo así tantos indicios de ser un asesino, porque ustedes deben saber que todos estos manes torturaban, mataban animales desde pequeños, pero el man fue un man todo normal hasta una cierta edad, y de un día al otro se le botó la canica y empezó a hacer tonterías y medias, ¿no? Obviamente que todas las generalidades que estamos abordando aquí es desde una perspectiva de estadísticas, como dice Marito, de personas que se consideran dentro de la norma social, entre comillas, ¿no? Porque como les digo, nosotros estamos abordando, hasta como dice el pelo mismo, ¿no? Todos menos dos. Porque obviamente puede mucha gente enseñar a decir, pero es que este es un caso puntual, este caso no existe y tal cosa, pero también tenemos que entender que la realidad misma nos hace ver perspectivas diferentes y no existe la verdad en sí, sino las verdades en las cuales nosotros podamos abordar. Porque por ejemplo Mario, Stalin o yo, cualquier cosa que digamos de aquí les puede resonar, y eso es lo importante, que no puedan tomar como verdad lo que dice él, como verdad lo que dice Stalin, o como verdad lo que digo yo, sino podrían tomar de los tres cosas puntuales hablando sobre las emociones que les sirva, porque obviamente no queremos ser gurús ni nada de esas cosas. Hablando de eso, mi compa, ¿sabes? Ya que hemos tocado este tipo de dos mentes y los experimentos que se han manejado y bajo las circunstancias que pueden darse estas cosas, ¿cuáles serían las claves, o bueno, las formas en cómo ir reconociendo las emociones? Por ejemplo, déjenme chequear aquí un rato mis apuntes. El libro, por ejemplo, redacta que en la mente emocional podemos manejar lo que es ser impulsivo, ilógico y poderoso, es decir, entender esos conceptos a nivel emocional nos haría entender que podemos manejarlos en cierto momento. De la misma manera, la parte que piensa, la parte racional, nos ayuda a ser conscientes, reflexivos, analíticos y meditativos. Entonces, a través de estas herramientas, primero a través de la mente analítica, ir analizándonos a nosotros mismos, qué es lo que nos hace enojar, qué es lo que nos hace frustrar, y a partir de la autoconciencia, del autoconocimiento, ir separando las emociones y comprendiendo bajo qué circunstancias se triggerean, se disparan o se lanzan. Eso es un buen punto. Y a eso llegamos al punto más importante. Tienes que conocerte a ti mismo. Un ejemplo práctico para conocerse a uno mismo es conocer qué son los disparadores a ciertas formas. Voy a ponerte un ejemplo, esto no es mío, pero voy a poner un ejemplo como yo. Digamos, yo cuando tengo ansiedad soy un comedor impulsivo. Entonces me mando 3 litros de helado, por así decirte. Entonces comienzo a sentir que ya tengo ansiedad y ya como de 3 litros de helado, pero ya comienzo a sentir y trabajar en esto, ya no van a ser 3, ya en el segundo litro ya me voy a dar cuenta, estoy sufriendo ansiedad, después va a ser 1, después va a ser solo sacar el tarro y decir, voy a comer porque quiero, voy a comer por ansiedad, después ya comienzo a pensarme más las cosas. Y con este ejemplo quiero que entiendas que esto es trabajable. Hablamos todas las laceraciones del lóbulo prefrontal, pero tú no tienes eso. Tú eres una persona que está sana y está bien. Tú eres aquella persona que puedes seguir trabajando. Es como un músculo. Tienes que trabajar para darte cuenta y para poder esforzarte en aquellos puntos débiles tuyos. Porque Dios no quiera o algo pase y explotes en el peor momento. Porque hablamos de las frustraciones. Las frustraciones son lo peor del mundo. Porque aquellas cosas que nos tragamos por no saber canalizarlas o no saber trabajar en ese momento,
nos tragamos, por ejemplo, para ponerte un ejemplo más claro, es como un jefe que le trata mal a su empleado y este empleado por no saber reaccionar o no saber hablar, va a la casa y en la casa explota con su mujer explota con su hijo y se va haciendo una cadena. Entonces por eso es tan importante tener trabajada la inteligencia emocional para saber en qué punto cortar para no hacer daño a los demás, en qué punto saber transitarlo para hacer entender a la otra persona que, hey, tranquilo, yo también soy un ser humano. O básicamente, o sea, de lo que entiendo, lo que dice Marito, es saber diferenciar en el sitio que estás y cómo manejar la emoción en el momento y con la persona que tú estás. Porque obviamente, digamos, tú eres mi jefe y me puteas y obviamente yo estoy con la frustración de decir, maldecido, Y te tragas eso. y me trago todo eso. Pero entiendo de que, como vuelvo y lo repito, hay personas que no entienden de que los jefes también están en puestos de poder, que están trincados con más poder hacia arriba. Y entonces mucha gente pues siempre como mejor y todas las cosas, pero ya, a mí me ha pasado y me podrá seguir pasando el resto de la vida mientras siga trabajando. Pero entender que no me debo tomar de personal y decir, ok, sí, tengo que mejorar en estos aspectos, bla, 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 acá, y hacerlo mejor. Y no tomarlo lo personal, porque vivir con esa emoción de decir, es que este me habló, es que este me señaló, es que esta otra chismosa le dijo que no presenté tal o cual informe, o... Es que obviamente la gente, los seres humanos siempre vamos a ser seres de problemas. Porque nosotros siempre estamos buscando nuestro porvenir, nuestro interés personal. Correcto. Y muy pocas personas pueden darse el Aunque lujo. digan que no somos egoístas. No, todo el mundo siempre va a ser egoísta. Y ser egoísta no es malo. Es vivir. Es vivir. Hasta cierto punto. Pero ser egoísta no es malo, pero la cuestión es saber aplicar ese ego en los momentos que son correspondidos al instante. Porque vivir en el egoísmo a veces también te puede ensimismar tanto que te puede llevar a vivir en frustración. Lo que dice Mario, y lo que dice Stan, lo que digo yo, y lo que muchas personas les puede, inconscientemente muchas personas ya saben esto, solo que no los pueden poner en palabras. Y como para resumir algo así más en general, entender todo lo que te pasa alrededor de tu vida en emociones, sea en cuestiones sexuales, emocionales y todo eso, entender es empezar a sanar. Por más de que sea una frase ya más... Aceptarlo. Más arrastrada que... No, pero gente, aquí me gustaría acotar algo. Y bueno, hay dos temas exactamente que nos faltan. Primero, el cómo solucionar, bueno, una de las posibles soluciones a esto, que sería el meditar, de eso vamos a hablar un poquito. Y por último, el cómo las relaciones sociales te pueden ayudar. Así que arranquemos. ¿Cómo meditar? Más bien dicho, meditación como herramienta para llegar a entenderte. Esta meditación, muchos de los que seguimos el canal de Penach, él lo sugiere mucho. Y muchos de los que nos conocemos aquí hemos concluido que meditar a veces es complicado. Y en lo personal lo acepto. Pero hay otras formas y mecanismos para llegar a entender qué es lo que nos sucede. A través de la reflexión, a través de las reflexiones. Cómo llegar a entenderse cada uno. No sé cómo ustedes llegan a entenderse qué les sucede a mis compas, pero en mi caso, por ejemplo, los días que me va mal o que me va muy bien, por ejemplo, yo llego a escribir o a grabar en notas de voz, o me grabo en video y expreso a la cámara qué es lo que me sucedió ese día. Y luego repaso el video o la nota de voz y con eso pues entiendo cuáles han sido las cosas buenas o malas de ese día. O cuando no quiero hacer ninguna de estas actividades, yo escribo. Y gente, yo les recomiendo este ejercicio, en lo personal a mí me ha funcionado. No sé cómo. Verás, yo he tratado de aplicar varios tipos de meditación o tratar de entender mi cabeza, porque a veces uno va por la vida a veces hablando y diciendo muchas cosas y ni siquiera lo estás, ni siquiera estás pensando, solo es como que prendes la computadora y todo está hecho, pero ni siquiera es como que analiza los procesos. Bien, yo la forma en que trato de meditar, y obviamente como yo toco la batería, pongo un metrónomo a 40 o 50 bits por minuto. Los que saben de música deben tener que tocar a 50 bits por minuto, es un infierno, porque estás... Y en eso tú tienes que, por ejemplo, tratar de aplaudir o de tratar de tocar las notas así como que...
Y en ese espacio y en esa momentalidad tú te das cuenta de todos los movimientos de tu cuerpo y tratar de cerrar los ojos. Bueno, estoy hablando conmigo, ¿no? De cerrar los ojos y entender ese movimiento y escuchar el metrónomo hace que poco a poco mi respiración y todos los movimientos del cuerpo sienta donde estoy y me ubique en el presente. El momento presente. El momento presente. Y en ese momento presente a veces es como que la computadora cambia de switch, la consciente al subconsciente. Y el subconsciente es realmente quien tú eres. Es realmente quien te define, porque a veces el consciente es como que te detiene y te dice esto está mal, esto está bien, pero a veces el consciente te limita mediante un sesgo que ya está definido desde las edades primordiales, o sea, cuando eres pequeño. Entonces, en la forma en que yo medito o hago este análisis de llevarlo al presente, de entender mis pensamientos, es practicando con este metrónomo. A la par que también estoy practicando mi música, ¿no? Y obviamente otro instrumento en el cual medito, que es un tanto más difícil porque requiere un tanto de concentración y más imaginación, es imaginarte que estás en un cuarto sentado y que poco a poco se está llenando de agua tibia todo el cuarto, hasta que empiezas a flotar en esa agua. Y no tienes que tenerle miedo al agua, porque nosotros venimos del agua, y el vientre materno estuvimos en agua. Entonces, cuando ya se llena todo eso, todos esos pensamientos, toda esa agua son los pensamientos que te vienen a llevar como olas y corrientes que te llevan de aquí para acá y que no te ponen en un centro. En ese momento presente tú tienes que concentrarte y quedarte en el medio del cuarto sin que los pensamientos de esa manera te lleven. Esas son las únicas maneras que creo que me funcionan para meditar. Obviamente no lo hago todos los días, ¿no? Porque como es complicado. Es difícil. Bueno, yo he aplicado varias cosas porque en esto de la meditación me encanta, es un tema bastante extenso porque es el saber fortalecer la mente. Uno de ellos podría ser que hagas ejercicios de yoga. Yo últimamente hago toda esta cuestión de Mewin, de Chewin. Entonces estoy ahí sentado y comienzo a pensar las cosas. Mientras aprieto la lengua contra el paladar, mientras comienzo a controlar mi respiración. Entonces comienzas a sentir que vas calmando tu corazón de lo que iba a 1000 por hora. Y va un poquito más lento, se siente. Y otra vez te distraes y comienza a volver la imposibilidad y comienza a volver todo eso. Te das cuenta que te distrajiste y otra vez comienzas a bajar el ritmo. Entonces tú me dirás, ¿y para qué me sirve la meditación? La meditación te sirve para, no ese momento, la meditación te sirve para todo tu día, para toda tu vida, porque llegan momentos en los cuales ya estás así, sin darte cuenta. Entonces lo que te ayuda a la meditación es para que te des cuenta en qué momento estás así, sin querer, y vuelvas otra vez a estar calmado. Esa es una. Otra muy importante y muy buena es ir a hacer ejercicio, un ejercicio que a ti te encanta. A mí me encanta nadar y siempre que iba a nadar era como que nadar hasta que ahogarme, entonces me nadaba unos 2-3 kilómetros. O sea, no seguidos, ¿no? 25, 50, 75, 100 y así. Te liberaba. Me liberaba y después era como que quiero comer y quiero dormir y ya. Hagan ejercicio, mediten. El ejercicio cuando liberas, cuando estás ahí alzando Fierros. pesas, liberas ese estrés. Sirve mucho para eso. Y tengo un hobby. Algo muy importante es tener varios hobbies, porque son varios puntos de confort que haces, que te desarrollas, pero a la vez son tuyos. Ponte, yo mi hobby es que hago máscaras, hago pinturas, hago música, toco el ukelele. Entonces, como Roberto, tengo esos pequeños hobbies que me ayudan bastante. Ahora que hablas de máscaras, compa, al final les quiero indicar algo que trajo el compa Mario el día de hoy. Pero al final, sorpresa. Por último, mi gente queridísima, vamos a hablar sobre las relaciones sociales y el cómo esto te puede ayudar a crecer emocionalmente y más allá de eso, pues crecer en distintas áreas, de hecho. Me gustaría colocar un contexto y es que antes de que empezara todo este podcast, sí que había varios proyectos en mi mente, en lo personal, pero no ha sido hasta después de juntarme con mis queridísimos compas que los encontré en una comunidad, que empecé a tener un poco más las ideas más extensas y de pasar a solo tenerlo de una idea a materializar. Y por último, mi gente, quiero hablarles sobre un tema bastante importante, que es el tema de las relaciones sociales. Y es que este tema es muy importante porque les va a ayudar a crecer emocionalmente, profesional e intelectualmente, o sea, en varios campos de su propia vida. Y por ejemplo, este proyecto de podcast
de Mentes en Latitud sí que nació como una idea, pero en general como un podcast. Y no ha sido hasta que me pude encontrar con estos compas dentro de la comunidad, los compas de hierro, que esto se ha hecho posible. Pero, ¿por qué esta historia? ¿Por qué este contexto? El hecho de que te puedas relacionar con una persona o con varias personas puede ayudarte a generar varios contactos, puede ayudarte a resolver varias dudas que tengas a nivel intelectual. Y en el caso de temas emocionales, que por lo general tanto hombres como mujeres los pasamos, el que puedas conversar con alguien te aliviana mucho esa carga. El que puedas contarle a Mario, esta semana me he hecho pedazos porque el trabajo, no sé, algo tuvo, que tu amigo te anime. Échale ganas. O sea, y no solo con el hecho de ganas, vamos a alzar pesas. No, vamos. simplemente con el tal de que te escuche o que solo te vean y te digan, te cacho. Quisiera cuentes, si es que es posible, la experiencia de esta semana de compa. Chucha. O sea, no todo lo que te pasó No, en o el sea, trabajo, pero sí el apoyo que es recibiste. que obviamente hay que entender esto que justamente como ya he mencionado varias veces, yo he sido ese amigo que quisiera tener y realmente aquí he tenido mis amigos, la verdad, que me han apoyado, porque obviamente no todos los días va a salir el sol y que va a estar todo bien, y obviamente en el trabajo hay situaciones que a veces uno se siente frustrado, porque a veces no está con ganas, a veces no todo va bien, y por eso te digo, hasta de parte fue inteligente, y viene a colección como lo del libro Inteligencia Emocional, fue decir, muchachos, deben esquina, vean, así como cuando Rocky va y sacado a la puta, le dice, Mickey, ya no puedo más. ¿Cómo que no puedes más? Tienes que hacerlo porque Mickey te ama. Entonces, obviamente, hay varias maneras de cómo contener ciertos tipos de emociones, de la ira, del enojo, de la frustración, de la tristeza, de la desesperanza y todas estas cosas. Pero tienes que reconocer que tienes que buscar gente que te ayude, que te lleve a ser la mejor versión, no la mejor versión, que te dé soporte, que te dé soporte, porque obviamente el tener un soporte, el tener un colchoncito donde puedas realmente encontrar nuevamente tu centro, te ayuda bastante. Y mismo, lo que tú mencionas, yo he tenido varios proyectos de la vida que no se han podido materializar, porque sí, puede haber gente que te quiere, tiene la intención de hacer las cosas, pero no están en la sintonía, porque no están vibrando en ese tipo de emoción, no están vibrando en esa paz mental, no están vibrando en ese cariño, en esa camaradería y muchas cosas que tienen que funcionar sí o sí, porque vean, no los conozco ni 4 meses y vamos por el 4.º episodio. Y hay personas que yo conozco más de 10 años y que no hemos hecho un carajo en los proyectos y que son mis amigos y no los puedo negar. Les quiero, les aprecio y todo eso, pero ellos están en otro tipo de sintonía, otro tipo de disciplina, otro tipo de constancia y otro tipo de ideas. O sea, todos aquí, si funcionara como quisiéramos todo el mundo fuera experto. Pero no, hay que encontrarte con la persona que vibra tanto energética, emocional, hasta económica se podría decir, para abordar los temas capitalistas que a la gente le interesa. Y bueno, eso sería de mi parte como para ya ir cerrando los temas abordados. Mario, ¿cómo ves tú el entorno de relacionarte socialmente? Para ayudarte a crecer en inteligencia emocional. Inteligencia emocional es bastante, como dice mi compa Robert, es bastante complicado encontrar a estas personas, pero no saben lo útil, la herramienta que es tener una persona así, que te ayude, que sepa comprender. Porque yo tengo esta ley de vida que es un 50% de las personas que conozco son aquellas que son mejores que yo en algo. Un 30% de personas que conozco son menos que yo en algo y puedo yo enseñarles. Y un 20% son personas que yo tengo una afiliación, una afinidad, con la cual es ya sentimental, romántica, pero es el menos. El más importante para mí siempre va a ser el 50% porque son personas con las que me puedo seguir desarrollando. Luego, júntate con lobos y aprenderás a aullar, decían. Entonces es algo bastante interesante esto de que te ayuda a crecer y ayuda a aprender sobre otras personas. Y mi gente, lo último que quiero decirles es que manejar la inteligencia emocional no es solo para ustedes. Claro que en cualquier situación de emergencia, de alegría o lo que sea,
ustedes siempre van a ir primero. Ustedes siempre dense su propio valor, su propia valía, pónganse primeros ante cualquier situación. Pero además de eso, entender la inteligencia emocional les va a permitir ayudar a la gente que está atravesando una crisis. Durante este último año, y ojalá, y no quiero echarme flores por las cosas que he hecho, pero siento que he tenido la oportunidad de quizá ayudar a una o dos personas que han estado súper mal. Quizás hace algún rato el compa de Bolivia, con el que alguna vez tuve la oportunidad de hablar, porque estaba en una crisis de ansiedad, si es que me escucha o me ve, pues le mando un saludo y espero que de alguna manera me dé su punto de vista. Pero él entenderá que la ocasión que tuve de hablar con él estaba súper mal. Manejar la inteligencia emocional me ayudó a llevar de un plano donde estaba súper mal emocionalmente a un plano más tranquilo, relajado, y que pasara de tener esa respiración agitada a ok, mi compa, te agradezco por estar aquí, que fue lo último que me dijo. Y fue prácticamente enseñar la inteligencia emocional. Sí. Pero bueno, yo creo que para cerrar, una frase bastante bonita de una película bonita también que dice: ninguna emoción es final, permítete sentir todo, el miedo, la tristeza y la alegría, porque nada está escrito en piedra. Jojo Rabbit. Mírense en esa película, es muy bonita, es una película infantil que realmente te enseña sobre afrontar todas las emociones de la ira, la tristeza, todo prácticamente. Es muy recomendable esa película, entonces yo creo que para cerrar, eso sería mi último aporte. Tu forma de ver la vida, tu forma de sentir las cosas, es aquellas cosas que hace sentir tu vida de diferente forma. Si aprendes a ver tu vida con una forma presente, con una forma que te sientes cómodo, te sientes bien, que sientes que cada cosa es pasajera y disfrutas de aquellas cosas que son buenas para ti, y aprendes de aquellas cosas que no son cómodas para ti, sientes de lo bonito que es la vida. Me ganaron con sus frases, compas, esperen, déjenme preparar, yo no preparé nada, pero aquí les va. Es con el corazón como vemos correctamente, lo esencial es invisible para los ojos. Principito. Antoine de Saint-Exupéry. Mis compas, mis amigos, amigas, gente, les agradezco por habernos acompañado en este cuarto episodio. Estamos muy emocionados porque faltan ya, bueno, pocos capítulos relativamente para empezarles a invitar. Mientras, sí que estamos muy receptivos de sus preguntas, sugerencias, temas, y agradecemos a todos ustedes por escribirnos en el chat cuando transmitimos esto en vivo. Y nuestras redes sociales. Como siempre, Beto Mars 96, saben, pueden escribirme cuando gusten. Y yo, Stalin 10. Mario Dávalos. Y pues gente, muchísimas gracias, los queremos un montón, les apreciamos mucho y nos vemos en el próximo podcast. Cuídate, toma agua. Hagan ejercicio. Respete para que lo respeten. Y sean responsables de sí mismos. ¿Cómo decía el doctor Apolo? Bueno, la cuestión es entender, es empezar a sanar más que nada. Que creyeron, gente, todavía esto no se acaba. Hay una cosa más, y es que este capítulo vino auspiciado por Maya Cairns. Nuestro compa Mario pues hoy nos trae una sorpresa, un lobito. ¿Cómo se llama? Esto es un arte papercraft. Es un lobito hecho de papel, mira, el compa Roberto. Cualquier cosa, si quieren escribirle, Mario es un experto en esto. Él lo hizo esto porque se lo pedí. Así que esto pronto lo verán en alguno de mis estados, fotografías. Pero apoyen a sus compas. Se hacen diseños 3D, impresiones 3D, todo lo que son diseños de papercraft, etc. Eso ha sido todo, mis compas. Por último, ya. Nos vemos la próxima ocasión. Ahora sí, adiós.